van a escuchar ustedes en la prensa, en la televisión, en nuestros reportajes, de esto de los territorios cardioprotegidos. Y yo quisiera preguntarle a los asistentes, bueno, a nuestros compañeros aquí, ¿qué es eso, Manuel, de territorios cardioprotegidos? ¿De qué se trata? ¿De dónde nació? Más bien, primero, ¿qué es territorio cardioprotegido? Bueno, aclarar cosas importantes. El hecho de que una persona caiga en paro cardíaco en la calle o en cualquier lugar, pues, eso es más común de lo que nos podemos imaginar. Y uno siempre le espera que esté el doctor cerca para que nos pueda ayudar, ¿no? Y no, pues lo primero, si cae mi mamá en paro cardíaco, le voy a llamar al doctor. Entonces, sin embargo, hay varias cosas detrás que tenemos que conocer. Territorio cardioprotegido es precisamente que en el lugar donde haya un paro cardíaco, que haya gente experta en comprimir el pecho, eso se llama técnicas de reanimación cardiopulmonar, y aparte contar con aparatos que puedan ayudarnos a dar descargas eléctricas en el pecho, pero ahí donde está sucediendo el problema. Es como llevar una parte del servicio de urgencias, llevarlo al lugar donde está sucediendo el paro cardíaco, pero con gente que no son médicos. A eso le llamamos nosotros territorio cardioprotegido. ¿Qué quiere decir? Que nuestra escuela puede ser, nuestro centro de trabajo, donde practicamos deporte, en los gimnasios, en los parques, áreas donde hay grandes concentraciones de personas, oficinas, edificios, de cualquier lugar le podemos llamar nosotros territorio cardioprotegido. Y eso es un término que hemos acuñado en nosotros en Hermosillo, que proviene más de Europa. En Estados Unidos le llaman desfibriladores de acceso público. Y a veces uno dice, no, pues eso está más raro, ¿no? ¿Quién sabe qué será eso? Entonces, de alguna manera, pues entendiendo como territorio, pues es un lugar, y cardioprotegido, pues que de alguna manera hay todos los elementos para poder ayudar a una persona que hace un paro cardíaco. Es decir, la idea es no es donde llegue a ocurrir un paro cardíaco, de aquí que le hablen al doctor y responda y acuda, pues la idea es que ya haya gente y haya cosas para que se atienda ese paro cardíaco. Aquí hay algo importante en esto. El corazón, cuando se detiene, deja de mandar sangre al cerebro. Entonces, en el momento en que se detiene el corazón, que la persona cae desmayada o en paro cardíaco, pues el cerebro empieza a disminuir su llegada de sangre, y en ese momento se echa a andar un cronómetro, que es el cronómetro de la vida, ¿no? Esos 5 minutos que son valiosísimos para poder hacer funcionar el corazón y el cerebro nuevamente. Entonces, en el momento en que ocurre, se echa a andar ese cronómetro, y solo tenemos 5 minutos para poder nosotros salvar a una persona. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que no vamos a poder esperar ni a una ambulancia, ni a un doctor, ni tampoco trasladar a la persona sin hacerle nada. Entonces, nosotros tenemos que hacerle algo ahí donde está sucediendo el problema. Pero para hacerle algo, pues tenemos que estar entrenados o tener los mínimos conocimientos. Yo quisiera preguntarle al doctor Eduardo Ruiz ahora lo siguiente: territorio cardioprotegido, sí suena como que, ¿no? Como que muy ambicioso, como muy bonito. Pero es posible, por ejemplo, en la escuela, en la Unison, es posible en el Seguro Social, en el Departamento de Física de la Unison, aquí mismo en el Hospital Cima, en el Hospital San José, en mi empresa, en donde sea. ¿Es posible llegar a cumplir con los, o estamos así como pidiendo cosas muy altas? Se puede. Yo creo que sí. Se puede, es cuestión de conjuntar una serie de factores que son importantes. Yo creo que la cuestión más importante es que cada una de las personas involucradas en tomar decisiones, por ejemplo, en una escuela, en una empresa, en un lugar de trabajo, en un... Y de ese problema cardiovascular, un 50% de la gente muere repentinamente. Entonces, si nosotros no tenemos como conocimiento el hecho de que podemos morir de eso y exigimos a nosotros mismos que tengamos el entrenamiento necesario para poder ser los primeros respondedores ante una cuestión de esas que tenga vida o muerte, creo que sí se puede. De hecho, esto comenzó hace ya muchísimos años y en lugares
ciudades completas, a veces estamos hablando de europeas o sudamericanas, se ha conseguido que el 50% más de la población tenga ese entrenamiento. O sea que, por ejemplo, si el doctor Marcelino Barbosa está interesado en que su área de física sea un territorio cardioprotectivo, ¿cuánto tiempo le toma a él como líder de su área que eso sea un territorio cardioprotectivo? Lo primero que tenemos que hacer es reunir a las personas que todos debemos estar capacitados, y el curso dura menos de 2 horas, ¿no? Obviamente, este es el curso de entrenamiento que vamos a ver brevemente de lo que es la reanimación cardiopulmonar y principalmente el masaje cardíaco. Y posteriormente, pues la adquisición de un dispositivo, que vamos a ver ahorita también, que es un desfibrilador automático externo, que nos va a permitir primero partir del mundo. Pero aquí también hay ejemplos gracias al doctor Manuel Zelaya y al doctor Luis que me encargaron de esta iniciativa y que han hecho un esfuerzo tremendo en este sentido. Y se puede porque ya hay células cardioprotegidas de este territorio hermosillense. Por ejemplo, Ya hay el estadio de béisbol, tiene los desfibriladores gracias al doctor Zelaya. Tres de los tres desfibriladores. El gimnasio de los lagos también tiene varios lugares. La Torre Médica Industrial, la Torre Médica Cima, muy orgullosamente. Entonces, esos ya, en este momento, esos lugares son células de territorio cardioprotegido en Hermosillo. Desde luego que ya lo contaron Manuel, pero la visión es mucho más extensa y el propósito es mucho más extenso. Lo que se ha calculado es que se necesitan cuando menos 200 desfibriladores en la ciudad. Ya les contará Manuel de la fundación que está hecha ya prácticamente para el desarrollo de esto, una organización que no persigue fines de lucro y que está dedicada, pues precisamente a lo que se ha dedicado Manuel, a lo que se ha dedicado algo, es hacer conciencia del problema. Y si me permites una cosa más, cuando se habla de paro cardiorrespiratorio y de las arritmias y de los desfibriladores, primero, 1 de cada 3 personas en el mundo nos vamos a morir de cardiopatía isquémica, que es lo que ha dicho debajo. Pero aparte de eso, cuando nos da el infarto, la gran mayoría de las personas morimos antes de llegar al hospital. Y la razón fundamental por la que morimos no es porque el corazón falla la bomba exclusivamente, eso es una causa secundaria a que se para por las arritmias. O sea, las arritmias son lo que finalmente conlleva a la muerte del paciente. Y eso fue demostrado
plenamente en la década de los 60, cuando en las unidades coronarias se empezaron a usar estos aparatos desfibriladores y se disminuyó la mortalidad con solo ese hecho, sin hacer ninguna otra cosa más para los pacientes. En los 60, aspirina se les daba alguna otra cosa más, pero no había con qué tratar los pacientes con infarto. Pero solo la terapia eléctrica disminuyó 30% la mortalidad. 30%. Entonces, ese hecho es un hecho fundamental y es muy importante, porque no solo vamos a prevenir arritmias de otro tipo que llevan a esto, sino también vamos a recuperar a mucha gente con infartos que luego puede ser capaz de recuperar y reinsertar a una vida laboral próspera. Recapitulando un poco de lo que te he dicho, o sea que eso que suena como muy difícil, que es el cardio cogido, eso requiere un esfuerzo no grande, personal entrenado, que vaya al entreno y comprar un edificio de desfibriladores dependiendo del número de personas que están en ese sitio. Y como ejemplo, nosotros aquí en el Hospital China, por ejemplo, casi todas las asistencias de consultorio ya tomaron su curso, son 40 años, han tomado su curso de receptor. Entonces dicen, bueno, usted va a estar ahí, pues en estos momentos que tenemos el corazón viejito, y no es un sistema. Digo, necesitamos a alguien que nos salve, y la mayoría de las veces, pues la mayoría son mucho más jóvenes que nosotros. Y es muy importante, pues ya han ocurrido 1 o 2 eventos en el sitio antes de la época del COVID-19. Esperemos que ahora con la modalidad, ahora con el esfuerzo que se hizo, 40 asistentes de consultorio de la Torre Montesino ya ha tomado su RCP y hay un desfibrilador. Y esperemos que si alguno de nosotros, el tiempo que tenemos caminando en este mundo, por no decirlo de otra manera, nos vaya a pasar algo, pues cuando no sepan hacer algo para Antes, complementando un poco lo que dijo el doctor, sí, es bien curioso, en la época de los 60, los médicos empezaron a capacitar a personal no médico, ahora se le llama paramédicos o técnicos en urgencias médicas, los empezaron a capacitar para que les ayudara en caso de una emergencia. Entonces empezaron a ver que como esa gente ya estaba capacitada, pues de repente había un paro cardíaco en algún lugar de la calle y como ellos ya estaban capacitados, pues ellos actuaban, ¿no? Entonces empezaron a ver, caray, la sobrevida empieza a aumentar y cada vez la gente que caía en paro cardíaco pues empezaba a mejorar. Y eso se une a lo que comentaba el doctor, que empezaron a ver que la terapia eléctrica en las unidades coronarias pues hacía que el corazón volvía a latir. Entonces dijeron, caray, pues está fácil, hay que enseñarle a toda la gente a reanimación cardiopulmonar y hay que ponerles aparatos que les ayuden a dar descargas eléctricas en el pecho. Como los médicos en urgencias, estamos viendo una pantallita que muchos de ustedes han visto como una línea ya, ¿no? Que ya se murió el paciente, dice uno, nada más en las novelas, ¿no? Entonces, pues en los hospitales nosotros tenemos pantallitas y nosotros los médicos hacemos el diagnóstico. Pero pues bueno, si a la gente que no es médico, pues no puedo enseñarle algo tan sofisticado probablemente. Entonces está muy fácil, les pongo un aparato que ya traiga un chip y ese chip está programado para detectar 2 arritmias que causan la muerte, que son las principales. De cada 100 personas que caen muertas, 98 pueden tener ese tipo de arritmias. Entonces, ¿qué pasa? El aparato se programa y ahora ese aparato es el complemento de la gente. Pues a la gente les enseñamos a dar reanimación cardiopulmonar y aparte les ponemos ese aparato en las calles. Y hace rato, importante, no es algo nuevo, no es invento de nosotros, eso existe desde 1968 en Europa y en Estados Unidos. Ustedes van a algunos lugares de Europa, Japón, Inglaterra, Francia, tienen comunidades de 1 millón de habitantes, 1,5 millones de habitantes, y tienen 800 desfibriladores distribuidos en toda la ciudad. Y más del 50% de la población están capacitados en reanimación.
no les permiten graduarse de secundaria si no tienen un curso de reanimación y uso de desfibriladores. Y no pueden sacar una licencia de manejo si no tienen un curso de reanimación y desfibriladores. Entonces ellos están preocupados ahorita de cómo llevarte un desfibrilador lo más pronto posible, y ahora te lo están enviando en drones. Entonces tú te metes al celular, aplastas un botón, y si estás en 10 kilómetros a la redonda, te llega un dron y te lleva un desfibrilador localizando tu celular. Y fíjense qué curioso, nosotros estamos trabajando en cómo enseñarle reanimación cardiopulmonar a la gente. Entonces tenemos un atraso muy grande, y eso lo iniciaron ellos en 1968 y lo pulieron en la época de los 70 y 80. Entonces, nosotros ya comenzamos hace 3 años aquí en Hermosillo, y lógicamente hemos dado un paso muy grande, pero requerimos sumar esfuerzos, requerimos que toda la gente se vaya uniendo al proyecto, y seguramente nuestros hijos nos lo van a agradecer. Lo importante es que ya empezamos, y nosotros ya iniciamos así. Uno de los primeros cursos que hice aquí de RCP fue un grupo de ciclistas, que trajimos, fueron 60 ciclistas, de los cuales los presento yo orgullosamente a los 2 miembros de mi equipo de ciclismo, de los Wicos. Ellos son el personal de apoyo, entonces me interesa muchísimo que aprendan de RCP. Además ya incluimos en el grupo de ciclismo al doctor Ortega, que es cardiólogo, también intervencionista como Jorge, y cada vez que va Ortega con nosotros voy más a gusto. Cuando no está él, yo no vengo Ortega, no, pues váyanmele, ¿no? Entonces fuimos 40 ciclistas, un curso aquí de 4 horas, porque pues ya ven qué ha pasado en algunas veces con los ciclistas, y ahora Lilian y Adrián ya están listos para, si acaso ven que va la bicicleta así, ya saben lo que hay que hacer, y si no hay más, por lo menos los cables de la batería ahí me los ponemos para ver qué pasa. Entonces sí, hay que avanzar. Ahora, mencionó Jorge hace un rato lo de la fundación, hagamos un paréntesis más hablando de la fundación, y para que ¿no? La fundación, antes de continuar con la parte técnica, sí, que nos diga qué es lo que están haciendo con la fundación. Bueno, el trabajo como grupo, yo creo que lo iniciamos hace 3 años, donde empezamos nosotros a promover la necesidad de tener territorios cardioprotegidos. Pero lógicamente en el avance del tiempo, pues le hemos dado un toque de mayor solidez al proyecto, a tal grado que llegamos a conjuntar una asociación civil que se llama Tu Corazón Nos Une. De hecho, tenemos nuestra página en Facebook, ahí ustedes encontrarán toda la información en relación a territorios cardioprotegidos, y lógicamente nos interesa empezar a difundir en qué lugares de la ciudad ya se han dado los cursos de entrenamiento y en qué lugares de la ciudad se van poniendo o colocando los desfibriladores. Como bien comentaba el doctor Cortés, Estadio Sonora ya tiene 3 desfibriladores colocados de acceso público, en el área de los lagos, en el gimnasio, en la entrada principal, en las oficinas administrativas, hay otros 3. Bomberos acaba de adquirir 6 desfibriladores para sus instalaciones. Cruz Roja tiene 2. El área del CAPS hay otro. En un gimnasio de la ciudad de Fort Worth tiene otro. Algunos centros comerciales de la ciudad los tienen, aunque guardados, pero los tienen. Y algunas empresas del parque industrial que provienen de lineamientos de Estados Unidos también los tienen, ¿no? Entonces, en realidad, ya se va avanzando en el hecho de que haya desfibriladores, pero un desfibrilador debe de ser tan conocido como un extinguidor. Y eso es lo malo que tenemos ahorita, que seguramente si ponemos un desfibrilador al aire libre, pues mucha gente no sabe ni siquiera qué es eso. Entonces tenemos que ir modificando nuestra cultura, y yo creo que Tu Corazón Nos Une, precisamente por eso se ha unido a la comunidad sonorense para tratar de promover esto. Ahora, curiosamente, pues esto tuvo tal impacto que se supone que Hermosillo es de los lugares más cardioprotegidos que hay en la República Mexicana. Ya se imaginarán cómo estarán los demás, ¿no? Pero bueno, de alguna manera es un granito que tenemos que ir poniendo, y es trabajo de todos. Y a nosotros, a tanto Eduardo como a mí, nos ha tocado pues brindar un poco de asesoría a otros lugares de la República Mexicana donde también están trabajando en lo mismo, y lógicamente nosotros nos apoyamos en gente de Europa y de Estados Unidos
pues para extrapolar la experiencia que ellos tienen a nuestra ciudad. Entonces, en Tu Corazón Nos Une, en la página, vamos a dar toda esa información. Y nosotros este año tenemos un compromiso muy grande por cambiar la mentalidad o llevar este mensaje de medidas de prevención de territorios cardioprotegidos a las escuelas. Entonces ya iniciamos el año pasado con entrenamiento a niños, porque pues lógicamente se considera que los niños son los reanimadores del futuro. Entonces, ¿qué pasa? Estamos aprendiendo reanimación cardiopulmonar a esta edad nosotros, los adultos, pues en realidad lo debimos haber aprendido de niños. Pero como era una cultura que no existía o que no teníamos en nuestra ciudad, pues lógicamente pues no lo aprendimos en su momento. Pero si a las nuevas generaciones les traen un mensaje, ellos nos van a rescatar a nosotros, porque cuando estemos viejitos, ¿no? Pues todavía no, cuando estamos viejitos. Entonces ellos son los que nos van a rescatar a nosotros. Por eso tenemos que volvernos expertos a ellos. ¿Cuál es mi mejor seguro de vida? Pues que mi hija sea experta, ¿no? O sea, lo más probable es que yo pueda hacer muerte súbita y ella me puede rescatar. Pero si mi hija hace muerte súbita, eso es devastador para cualquiera. Y nosotros tenemos la fortuna aquí en nuestra ciudad de tener niños rescatados de muerte súbita. Pero desgraciadamente también ha habido niños que no han logrado sobrevivir. Y ahorita van a ver con una técnica pues mucho, muy sencilla. Pues, sí, adelante, adelante. Una de las cosas que quiero también mencionar es que, aunque hemos hablado de la gente mayor de 35 años, la gente adulta, o adultos mayores, este problema de la muerte súbita no está ausente en los niños. Los niños también pueden tener una muerte súbita. Eso ustedes podrían escuchar noticias por ahí de un video muy difundido hace un año de un niño de 12 años que murió súbitamente en un colegio. Y como una vida de un niño pues quizás es más dolorosa, ¿no? Por eso es que nosotros como padres de familia tenemos que involucrarnos y exigir, o sea, porque esto, así como exigimos que exista un extinguidor en cualquier lugar público, porque la amenaza de incendio es real, pero es más probable que alguien muera por un problema cardiovascular en ese lugar donde hay un extinguidor. Entonces, por lo tanto, nosotros lo que pretendemos es que nosotros mismos seamos los que explicamos tener ese dispositivo accesible. Porque de nada sirve que todos nosotros estemos entrenados y estamos en un lugar que está a 80 kilómetros de primer desfibrilador. ¿Por qué? Porque obviamente la reanimación cardiopulmonar va a dar tiempo, una ventana de tiempo más a que exista una terapia eléctrica. Pero si esa terapia eléctrica llega muy tarde, probablemente para el paciente sea demasiado tarde. ¿Por qué? Porque como dijo Manuel, que es tan grave ese reloj, el corazón está parado. Si yo le soy capaz de hacer una maniobra perfecta y tener un soporte básico para el corazón, el cerebro probablemente aguante más. Pero después de 5 minutos empieza un proceso, después de los 4 minutos, un proceso de destrucción de la neurona. Que probablemente el paciente sea rescatado tardíamente, con secuelas graves para él. Pero, ¿qué divino sería tener que en todos los lugares a los que vayamos, sea un restaurante, sea un hotel, un centro de entretenimiento, un casino, donde ustedes van, que exista ese dispositivo y que todos los que estemos alrededor de una posible víctima sepamos qué hacer? Pero obviamente eso también requiere de que nosotros nos involucremos, porque queda bien tirado ahí y nadie se le acerca, como ha sucedido hace poco, en el pasado, una persona joven de 16 años en un gimnasio, donde los instructores alejaban a las personas a su alrededor y no lo tocaban. Hasta que llegó la madre, lo llevó al hospital, muerto. ¿Por qué? Por desconocimiento, por miedo, por ignorancia. La palabra directa es ignorancia. Ellos debían saber que pudieron haber agarrado la vida de un joven de 16 años. Esas tragedias que duelen mucho ocurren todos los días. Todos los días. En este año, y el año próximo, y el pasado, 1.600 personas murieron súbitamente en homicidio de seguridad mundial. Mientras nosotros no hagamos nada, pues no podemos evitar la muerte de esas personas. Y el problema es que podemos estar nosotros. Yo nada más quisiera comentar un poco lo que dijo Eduardo. Es algo, en el proceso educativo, es algo muy claro, ¿no?
en ese vínculo de enseñanza-aprendizaje, ¿no? El conocer elimina el temor, obviamente, ¿no? Yo recuerdo cuando empezamos con ATLS, que eran hace muchos años, en el 89, como cirujanos cuando nos hablaban, por ejemplo, sin tener el curso ATLS, lo que hacía nada más sistematizar los conocimientos, porque los conocimientos estaban por ahí, pero en desorden. Lo que hizo ATLS es la A, la B, la C, la D, en un orden, un protocolo que sistematiza el conocimiento, se puede estandarizar y son muy identificados. Entonces, cuando uno le hablaban al servicio de urgencias para una valoración, uno veía aquí el paciente que tiene una probable apendicitis y acá el paciente que venía traumatizado, ¿no? Atropellado, se cae de la moto. Pues obviamente elegíamos el de la apendicitis, ¿no? A más fácil. Porque uno dice acá, quién sabe qué daños internos, porque no teníamos la sistematización. Una vez que sistematiza uno y aprende, y aprendimos, pues es más fácil porque tiene una ABCD y es cuestión de seguir y así no se le pasan algunas lesiones en el paciente con víctima de trauma. Paciente víctima de un paro cardíaco, de un ataque cardíaco, como le ponen ahí, y un paro cardíaco, pues sí, si yo no sé, lo tengo que hacer es hacer milagros. El conocer elimina el temor. Pero si ya conozco y sistematizo mediante una capacitación que ya está probada que tiene impacto, obviamente que eso que dijo Eduardo de que háganse atrás, ya no está atrás. Ahora hay que quitar a los que quieren participar, porque todo el mundo quiere participar. Entonces de eso se trata. En cualquier programa que tenga un proceso de aprendizaje, tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con actitudes, que van de acuerdo a qué tan seguro me siento yo con lo que sé. Pero mira que ese programa sea bien desarrollado y bien implementado, puede ser introducido en el individuo de tal manera que a la hora de que se presente el momento de actuar se hace de una manera muy libre, muy fluida y con grandes posibilidades de éxito. Y es que no hay que tener a los programas. Gracias, Jorge, ¿tú querías decir que desde el punto de vista social, pues es importante decir primero que esas cosas como la implementación, pero algo importante decir es que el aparato es muy específico, está al alcance de muchísimos negocios, está al alcance de restaurantes, está al alcance de... Me interrumpo, porque luego pensé en aparato, no sé si cuando yo tomé la SP, el año pasado, y la teléfono, y yo me metí desde el alumno, ponme el aparatejo ese, cuando dicen, es que el aparato y me va a comer, ¿no? Es como cuando compro una tele nueva y te dan un control remoto que tiene un montón de botones y le aplastas el equivocado y salen un montón de cosas, ¿y cuál será? Y termina uno desconfigurándolo. No, esta cosa te dice, destápelo, saque las paletas, póngalo azul acá, póngalo rojo acá, hágase un lado, ritmo desfibrable, sigue haciendo las compresiones, hágase un lado, puede cargar, aplaste el botón rojo, pero no ve el botón rojo, un botón de este tamaño que difícilmente no lo va a ver. Porque en serio, cuando uno compra una computadora, una tele nueva, que dice, es que esta tele es internet, es computadora, y agarra el control remoto. Y es así de largo. Hay como 100 botones. Y le aplasta un botón y ese botón genera otras 5 o 10 funciones más en la pantalla. No es separado. Eso es mucho más sencillo de lo que estamos hablando. Lo menciono, Jorge, porque luego parece como una barrera entre yo, el que quiere ser el primer respondedor de un ataque cardíaco, y el que lo necesita. Hay un aparato, y eso genera, es que tengo que aprender a usar el aparato. Es muy difícil. La otra vertiente es que desde el punto de vista social, la necesidad la crea la gente cuando se enferma. Entonces, esto es muy importante porque yo me acuerdo hace 5 años que prácticamente no había vehículos en medio de esta procedimientos deportivos y estaciones cirugías y tal. Y la cosa ha cambiado muchísimo.
los doctores que están allá, me dicen que durante mucho tiempo. Entonces, esto fundamentalmente, y si debo de reconocer, el liderazgo del doctor haya muchas posteriormente, porque él ha sido el gran motor de esto, acompañado del doctor Eduardo Ruiz, pero esto de crear una necesidad, es una necesidad totalmente palpable y asumible y reproducible, que ya se da en otros lugares, es fundamental. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista social hay una, me vas a meter más palabras, pero hay una obligación moral, hay una obligación moral de parte de la sociedad en sí, pero también de las autoridades de salud, claro, porque de aquí nos vamos a ir salando, porque hay que legislar, porque en cada centro de salud de Sonora hay de entonces, es pensar en diario, porque además, y debe porque no es alguien que no se pueda. de acuerdo que finalmente muchas de nuestras acciones de salud y otras tienen que pasar por los legisladores y que decidan bien de qué hay que hacer. Pero, siguiendo contigo, porque nada más, antes de pasar a la parte técnica, ¿qué diferencia? Ya sé que lo mencionaste hace rato, así, pero pero ahora, ¿qué diferencia existe, entre que hay una víctima de un ataque cardíaco con un primer respondedor que sabe hacer las cosas y tiene legislador ahí y que no haya nada? Así con números duros. ¿Y qué diferencia tengo en el diagnóstico? Bueno, mira, pues te lo voy a poner con un ejemplo que lo he obtenido directamente de ellos. El aeropuerto de Carlos puso desfibriladores y en el primer año de uso hubo 21 posibles ataques cardíacos. El aparato es capaz de reconocer si realmente tiene un paro el paciente o no. 20 de esos pacientes uno estaba simulando, los otros 20 eran reales. Y de esos 20 pacientes reales que habían tenido un paro cardíaco, se salvaron 19. Yo creo que ese es el mejor ejemplo que te puedo dar en términos de... Todo viaje que haga voy a pedir escala en Chicago. Y va a ser escala en Washington. Bueno, todos los aviones y todos los aeropuertos en Estados Unidos tienen. El personal de cargo de los aviones también el personal de cargo está plenamente entrenado en Estados Unidos, en México no llega. Por eso digo que es un tema social, ya también bueno, es que pudiera ser, mira, te puedo vender para que podemos, además esa lana le podemos dar a la fundación, podemos venderle una aerolínea que diga la primera línea cardioprotegida del país. Entonces, para contestar lo que el doctor Jorge mencionó de la tasa de éxito del 95% en un aeropuerto, la tasa actual en todo el mundo es alrededor del 2% de sobrevivientes de una parada cardíaca. Hay publicaciones que dicen que, o sea, esto es un aeropuerto, ¿no? Pero vamos a suponer que ocurre en la vía pública o en una población en general, eso puede reducir hasta un 30% de supervivientes. O sea, de 100%, 30 se pueden salvar. Es decir, que si tenemos 1.600 paros cardíacos en un año, podemos rescatar a 450 personas, alrededor de 450. Quizás es una pregunta bolsillo, así como media fantasiosa, pero se me ocurrió ahorita que pudiera, es decir, si un sujeto tiene un paro cardíaco y es asistido de manera adecuada y sale, ese sujeto no va a andar por el mundo con un equipo de resucitación detrás de él, ¿no? Ese sujeto se integra a su vida 100%, me refiero, yo tengo el paro cardíaco, ya me atendieron, me desfibrilaron, finalmente salí, pues estoy aquí 10 días después platicando con ustedes. Por donde yo ande, en la ciudad no van a andar detrás de mí nadie porque me va a volver a pasar, ¿no? O sí, entonces, ¿qué pasa? Una vez que el paciente ha sufrido un paro cardiorrespiratorio, se tiene que buscar cuál fue la causa que lo llevó al paro. Lo
más probable es que haya tenido o esté sufriendo un infarto agudo del miocardio, pero puede que no. Supongamos que tiene un infarto agudo del miocardio, pero tiene que ser atendido en una unidad especializada como el Hospital Pima, donde lo más probable es que tengamos que intervenir, hacer un cateterismo cardíaco, destapar la arteria y ver la evolución. Cuando el paciente va a su casa, antes de ir a su casa, se tiene que hacer una estratificación y mirar cuál es el riesgo que tiene ahora de volver a tener un segundo paro cardiovascular. Si el riesgo es alto, es cuando entramos en lo que es el AIO. A veces el paciente requiere de la implantación de un dispositivo, Cambiar el cableado. exacto, que en vez de ser externo, ahora es interno. ¿Sí? Pero eso es una vez que se ha resuelto el problema inicial que lo llevó a toda la parada cardiorrespiratoria y que se estratificó el paciente. Luego viene lo que es la rehabilitación cardíaca, lo que es la certificación del riesgo, y obviamente no podemos andar tras el paciente con un daño todos los días, ¿no? Obviamente lo ideal es que él mismo y que las personas a su alrededor estén entrenadas en rehabilitación cardiopulmonar, ¿no? Sería lo ideal. ¿Sí, Jorge? Hay un protocolo ya claro de posparo. El paciente va, después de un paro, va a, si la situación lo permite directamente, a un cateterismo. Si las coronarias están normales, y dependiendo del tiempo y todo, hay un protocolo también de hipotermia para preservar el cerebro. Se va al protocolo de hipotermia, la terapia intensiva, y se buscan las causas secundarias si las coronarias son normales. Si las coronarias tenían una lesión, se abren y se espera la evolución del paciente y la mejoría, y se monitorea cerebralmente al paciente. En hipotermia se ha demostrado que reduce el daño cerebral cuando es empleada adecuadamente. Ahora quisiera pedirle aquí a los panelistas que nos platiquen, que nos digan qué es un paro cardíaco, pero así como clase esa. Que ya digan que el eléctrico y que el carpintero y que el plomero y el que ve, ¿qué es un paro cardíaco así como clase? Bueno, aquí hay que aclarar dos cosas para la gente que no es médico, ¿sí? Nuestros abuelos siempre nos han dicho, es que esta persona tuvo un infarto fulminante. Y nosotros nos quedamos, pues como tuvo un infarto fulminante, pues ya murió, ¿no? ¿Sí? Y luego les preguntamos, si esta persona hace paro cardíaco o hace muerte súbita, le decimos, ¿qué le vas a hacer? No, pues si ya se murió, ¿qué le voy a hacer? Entonces, caray, entonces quiere decir que tenemos los conceptos erróneos y no estamos iniciando maniobras pues porque tenemos los conceptos erróneos. Un infarto es una obstrucción de arterias del corazón. Eso es un infarto. Y yo puedo tener, siempre le digo que es sarro en la cañería, ¿no? Entonces, eso es un infarto, se tapó. Pero yo puedo tener un infarto y no hacer paro cardíaco. Nos ha llegado mucha gente al servicio de urgencias con dolor de pecho y les tomamos un electrocardiograma y es un infarto. Entonces, no, eso no es un paro cardíaco. Si no viene caminando y todo, claro que no. Su nombre así lo dice, paro cardíaco, se para el corazón. La causa no la sé, puede ser un infarto, puede ser presión alta, puede ser crecimiento del corazón, puede ser anormalidades de nacimiento eléctricas, pero al final de cuentas un paro cardíaco nada más es que el corazón dejó de latir. La causa no la sé ni la tengo por qué investigar ahí en el lugar del problema. Lo que tengo que hacer en ese momento pues es hacer funcionar el corazón de una manera artificial. Dice así latir, ¿no? Pero eso es lo que queremos que haga. Pero si está haciendo así, eso no es latir. Eso no es latir, eso es temblar, ¿no? Es temblar. Entonces cuando está temblando, pues el corazón tiembla 300, 400 veces por minuto. Pues no es posible hacer su mecanismo normal que es de bomba, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si su función es de bomba, pues no va a llegar sangre al cerebro jamás, ¿no? Y ahí es donde el paciente pierde el estado de alerta. En pocas palabras, no le llega agua al tinaco, pues, ¿no? Entonces, Con el compresor. Ni con el compresor. Por eso es que es importante que nosotros, con nuestras manos, iniciemos compresiones en el pecho. Entonces, puede no estar infartado y estar haciendo así. Entonces, no, fácil práctico, está parado. Está parado, así es. Entonces hay que resetearlo. Hay que comprimirlo
Ajá. de afuera para que haga esto Así es. de manera externa que tenga una función de bomba mejor. Y luego hay que resetearlo con una descarga eléctrica para que por eso Entonces, vuelva a latir normal. algo que se serviría la definición de Plaza Sésamo de paro cardíaco. Es muy sencillo, ¿no? Ustedes ven a cualquier paciente que está tirado en la calle o en su casa y no responde, o parece respirar o no respira, no tiene pulso, ya está sufriendo un paro cardiorrespiratorio. Entonces, como dijo Manuel, no me importa cuál fue la causa. En este momento lo que importa es tratar su vida. Lo que hacemos es, pues eso, ¿no? La compresión del tórax con la columna, en una superficie dura y plana, pues eso va a hacer que el bombeo que se perdió pues exista y dé oportunidad a que alguien más, que no es el mismo que está comprimiendo, sino que alguien más, pues si está solo, pues sí, ¿no? Llegar y ir por un desfibrilador. Y al final lo que vamos a hacer es resetear ese ritmo que está desorganizado. Lo que hace el dispositivo es quitar todos los ritmos y que el ritmo normal reinicie. Es como cuando uno que es un músico, la tele nueva, es, ya la regué, la apago y la vuelvo a prender y otra vez, ¿no? Es lo que hace el desfibrilador, agarro solita. Está bien, a ver si hay una parada. Muy bien, pues Manuel. Entonces, este es un trabajo en conjunto y quisiéramos mostrarles un poquito de lo que hemos hecho. Realmente, yo creo que ustedes lo vivieron desde cuando iniciaron ATLS también, de que había muchos cirujanos, pero los conocimientos estaban muy vagos, ¿no? Curiosamente, hay estadísticas a nivel nacional que nos dicen que el 90% de los no sabemos dar reanimación cardiopulmonar. Entonces, cada 5 años hay una actualización y son instituciones que rigen la enseñanza o el entrenamiento tanto a personas que no son médicos como a los médicos, ¿no? Entonces se supone que cada 5 años nosotros debemos estarnos actualizando. Lo más nuevo fue octubre del 2010. Y resulta que hablar de que más del 90% de los médicos no sabemos reanimación cardiopulmonar, pues es un problema más grave, ¿no? O sea, ¿cómo le vamos a enseñar a la gente que no? Y nosotros mismos no lo sabemos, ¿no? Pero esto también involucra de nosotros ir cambiando nuestra mentalidad. Y una técnica tan sencillita, por eso yo me ha llamado mucho la atención en los cursos que hemos dado, donde te encuentras a gente que no tiene nada que ver con la medicina y resulta que dan compresiones hasta mejor que nosotros. Y luego todavía el año pasado iniciamos con la nueva experiencia de enseñarles reanimación cardiopulmonar a los niños. Y resulta que los niños lo hacen mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no tienen los tabús en la cabeza de que si le voy a hacer daño, le voy a quebrar la costilla y muchas cosas más. Entonces, debemos empezar por cambiar nuestra mentalidad. Y como dijo Eduardo, no es muy sencillito. Tú detectas una persona tirada, el color empieza a cambiar, caray, no, ves que no hay movimientos respiratorios, no se mueve el paciente. Le gritas, ¿no? Le gritas y lo tocas. Le gritas por los sordos que hacen paro cardíaco y al gritarle y tocarle, pues tú te puedes dar una idea mejor si el paciente pues está consciente o inconsciente, ¿no? Entonces lo agarras de los hombros y le gritas. Dicen los libros que le preguntes que si está usted bien, y alguna gente dice, sí, puede estar bien, no, si estoy muerto. Pero bueno, cada quien le puede preguntar lo que quiera, ¿no? Pero lo importante es tocarlo de los hombros y agitarlo un poco y decirle, ¿estás bien? ¿Estás bien? Si no te contesta, pues alguien está inconsciente por algo, ¿no? Y si para ti, pues ves que te sugiere que probablemente el corazón se paró, pues hay que pedir ayuda a la gente y hay que pedir una ambulancia y hay que pedir un desfibrilador. Y en ese momento descubrimos el centro del pecho y empezamos a dar compresiones en el centro del pecho. ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos verlo? Manuel Rangel, él es un enfermero entusiasta de todo este tema. Aquí nos va a dar una demostración. Y digo que la descarga que ya preparada se llama visibilización. La visibilización sabe que es una herramienta que antes solamente se utilizaba en hospitales o con el personal médico. Como el de técnicos educativos. Usted
paso siguiente que tiene una sensibilidad de un tipo de no me puedo equivocar yo, pero no la para. Lo importante es animarlo, agarrarlo del lugar donde está colocado y empezar a colocarlo. Mientras más rápido lo coloque y dé la descarga, le voy a dar mucha chance a esa persona y de que se retire. Y de que después esté aquí poniendo práctica. Ariel nunca usa un desfibrilador. Que tenía en la escuela de un vicario que, pues no, que no sabe qué es esto, ¿no? El aparato te va a decir, ¿eh? Y yo voy a empezar dando con personas y ¿Nos ayudas tantito? ¿Eh? Resulta que este es un niño que cayó en una escuela, cayó desmayado, recién va a llegar y nos va a ayudar a dar las compresiones. Acuérdense lo que dijimos, vamos a llegar y vamos, se desmayó y ahí quedó, ¿sí? Entonces ella va a llegar, va a ver pues, que todo esté bien, que no haya algún peligro para ella, y lo que va a hacer es, lo va a tocar de los hombros y le va a preguntar que si está bien. Adelante. Es tuyo, adelante. Entonces, ella le va a preguntar, ¿está usted bien? Adelante, hazlo. Sin vergüenza, ándale. Y luego, al momento en que lo toque, que le dice, ¿está usted bien? Ella va a detectar que no, pues que no le va a responder. Entonces ella lo que tiene que hacer es a dos personas, tú y tú, llamen una ambulancia, díganle que tengo una persona inconsciente y consigan un desfibrilador. ¿Eh? Y en el momento en que ella ya pidió la ambulancia y el desfibrilador, ahora lo que va a hacer es empezar a comprimir el centro del pecho. Y eso es lo que nos va a ayudar ahí. Sus manitas aquí, centro del pecho, colocada, abre un poquito sus pies y va a comprimir 5 centímetros 30 veces. Fuerte. Contando. ¿Cómo se cuenta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Listo. Entonces viene Adrián y nos ayuda
Y lo mismo, se va a hincar, va a poner sus manos en el centro del pecho y va a empezar a aplastar 30 veces fuerte. Ya te van a ayudar. Ahí está. Evaluando la frecuencia cardíaca. Espera. Preparando descarga. Manténganse alejados. Busquen los centros de carga. Descarga autorizada. Núcleo FCS. Ahora, él nunca ha dado reanimación, entonces lo vamos a colocar, tus manos en el centro del pecho, cruzamos tu cuerpo hacia adelante y empezamos a comprimir fuerte, fuerte y rápido. Ahí nos dijo que la descarga no es aconsejada. ¿Por qué? Porque el chip del aparato detectó que no tiene las arritmias que causan la muerte y por lo tanto no tiene por qué darle descarga. Yo puedo aplastar el botón aquí cuantas veces yo quiera y no va a dar descarga porque no está activada la función, porque no detectó el problema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a continuar dándole las compresiones. Y cada 2 minutos debemos de cambiar de compresor. ¿Sí? Es cansadísimo dar reanimación. Por eso es que cada 2 minutos debemos de ir cambiando. ¿Listo? ¿Qué tan difícil? ¿Está cansado, no? Eso, muy bien. ¿Tú? ¿Entiendes? Dale. Entonces, una de las cosas que siempre les he dicho yo en los cursos, lo que sobran cuando hay un paro cardíaco es chismoso, ¿sí? Es lo que sobra. Entonces, alguien debe de tomar el liderazgo y si yo doy mis 2 minutos, yo tomo el liderazgo y ya le digo a él cómo. A ver, centro del pecho, pon tus manos así, 5 centímetros, comprime fuerte y rápido. ¿Ya terminó? Ok, vámonos, el que sigue y el que sigue. Y cada 2 minutos yo debo de ir cambiando eso. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Traumas? Eso, mi amor. Muy bien. Fuerte, fuerte y rápido, fuerte y rápido. Muy bien. Me parece excelente. Ya te ganaste el huevito Kinder. Entonces, si se fijan, esto es una cultura que nosotros mismos debemos cambiar, no es tan complejo. Cuando el año pasado que dimos el primer curso en niños, lógicamente nos dedicamos a investigar mucho en la literatura qué es lo que se está haciendo en otros países. Y resulta que se dice que a partir de los 6 años de edad debemos de iniciar el entrenamiento. Ningún niño está en condiciones físicas para dar compresiones en el pecho. Son 5 centímetros lo que hay que comprimir en el adulto. Ningún niño está en condiciones. Y a partir de los 9 a los 11 años de edad, ya empiezan a adquirir la habilidad física para poder comprimir. Porque antes nos decían darle compresiones en el pecho. Ahora se llama RCP de alta calidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en mis 2 minutos que a mí me corresponden, lo voy a hacer con una oxigenación excelente, con las compresiones 5 centímetros en el adulto y que voy a dar por lo menos 100 compresiones. Entonces, al final, eso es lo que se recomienda, RCP de alta calidad. ¿Sí? Después ya no se sigue dando la respiración de boca a boca. Mira, aquí hay algo importante. A la gente que no es médica,
Si tú no tienes una mascarilla como esta para dar respiración de boca a boca, lo único que tú tienes que hacer es comprimirle el pecho. Ahora, a lo mejor es un familiar, a lo mejor es un niño, un bebé, entonces sí, ahí sí le tienes que dar respiración de boca a boca. Y van a ser 30 compresiones con 2 respiraciones. Si es un adulto y tú le quieres dar boca a boca sin esta barrera, lo puedes hacer. Y en el adulto, el niño y el bebé, son 30 compresiones con 2 respiraciones 5 veces. Estas 5 veces van a ser más o menos los 2 minutos que el aparato se va a tardar en decirte que va a volver a hacer un diagnóstico, ¿sí? Pero esa es una de las cosas que nos enseñaban antes, de no, que darle respiración de boca a boca. Espérate, si es un adulto, no lo conoces, si no tienes un dispositivo que te proteja del contacto directo, pues mejor ni le des. Pero pues, si es un familiar, dale, ¿no? Dale. Y si la persona es un adulto que lo sacaste de la alberca o estaba comiendo y se ahogó con un pedazo de carne, requiere que le des, pues porque su problema fue porque dejó de respirar, no por un problema del corazón como tal, ¿sí? Pero si tú dices, yo nada más quiero comprimirle, ok, está correcto lo que tú vas a hacer, y dale compresiones, y a cada 2 minutos cambia. O sea, a los 2 minutos tú con a otra persona, porque tú le vas a seguir dando, te vas a agotar físicamente, y las compresiones después de 2 minutos ya no sirven para nada, para nada. O sea, ya vas a comprimir 5 centímetros, 4, 3, 2, y luego nada más le vas a hacer el tiempo. Mascarilla comercial, $1 en Walmart de Estados Unidos. Trae un tubito que lo van a meter en la boca del paciente y luego ya trae el hule y ustedes le van a soplar por aquí y es una válvula unidireccional. Pasa el aire, pero el vómito, por lo que el aire no se regresa por aquí, se regresa por los lados. ¿Eh? Es una válvula. Cuando se estaba ahogando una alberca, y no es que se iba a poner boca abajo, Si está inconsciente, lo que tienes que hacer es la eliminación de la enfermedad. Así es. O sea, y esto está totalmente estudiado. Con las compresiones tú le vas a sacar el aire. Pero lo más importante es volver a funcionar el corazón y hacerlo respirar. Eso es lo más importante. Entonces lleven esta información a sus hogares. Realmente no es tan complejo. Tener territorios cardioprotegidos es facilísimo, pero es nada más que cada uno de nosotros vayamos haciendo nuestro trabajo. Que yo me entrene y vaya capacitando a mi grupo de gente que tengo alrededor. Y seguramente si con el paso del tiempo nos vamos sumando, muy pronto vamos a lograr los cientos de jubiladores en la ciudad y todas las escuelas 100%. Antes de cerrar, como enfermero y que has echado muchas ganas de todo esto, ¿cuál es tu experiencia con el curso? O sea, ¿qué tan fácil se aprende? ¿Qué es lo que tú has visto? Porque tú ya andas en el ¿no? A ver, platícanos, que la gente llega así y se va así. Sí, generalmente la gente llega con muchas expectativas de cómo aprender esta experiencia. Hay motivación. Y curiosamente, como lo comentó el doctor muy acertadamente, las personas que no están relacionadas con los hospitales, con el grupo médico, son las que están más interesadas y las que de alguna manera le echan más ganas. Para nosotros es muy gratificante eso, porque acuérdense que en los primeros 4 o 5 minutos de que pasa el evento y nadie le hace nada, este paciente se va a morir, ya está muerto, pero no lo vamos a rescatar. La ambulancia tarda 35 minutos en llegar, o más si quieren. Están llegando a los hospitales víctimas de paro cardiorrespiratorio, pacientes muertos, porque no se inicia RCP desde el lugar de los hechos. ¿Qué hacen? Como decía el doctor, el desconocimiento, pues me da temor, yo no voy a hacer nada porque no conozco. Sin embargo, cuando damos los cursos, la gente se empieza con una sensibilidad tremenda. Y ya me ha tocado que han dado testimonios
fíjense que no es enfermera, que hemos dado cursos de RCP y han salvado vidas. Ver que un paciente empieza su corazón a latir otra vez, que yo a lo mejor en la vida nunca más me lo puedo volver a tocar, pero yo saber que yo tal vez es una satisfacción que nadie se lo quita y se lo llevan para toda la vida. Por eso es la importancia de nosotros de contar con más territorios cardioprotegidos, donde esté el desfibrilador y piensa entrenar para darle respeto. Como pudieron ver, lo que decía yo, ¿no? Cuando un aparato nuevo que lo quiso uno configurar y quiso uno muy de letra, y nos va guiando. Pero no es un aparato muy sencillo, con un diseño muy especial para esto, para que sea lo más eficiente posible. Entonces yo creo que ya nos extendimos un poquito más de la hora. Esa era la idea, que no pasara más de la hora. Ahora sí, los que estén interesados en llevar un curso de RCP básico con todo esto, pues comuníquese aquí con Manuel, ya sea a tu empresa, a tu unidad académica, a la emisora, o a la escuela, las escuelas, se puede hacer, O la cerrada donde vive. Sigue siendo gratis. Sigue siendo gratis, entonces, nada más aquí generalmente aquí es el lugar donde se hace, ¿no? Ya tuvimos simultáneamente aquí y en la planta alta, alrededor de 70 gente tomando al mismo tiempo. Eso nada más de que se coordinen con Manuel Rangel, aquí encima, o con Manuel Cedaña, con mucho gusto. Y con mucho gusto, junten ustedes un grupo de personas, aproximadamente 30 personas, se ponen de acuerdo con nosotros y nosotros les impartimos y les enseñamos a utilizar el dispositivo. Yo creo que es muy importante que si viven en una cerrada, sobre todo si es una cerrada que esté controlada por un guardia, el aparato puede estar ahí con un guardia y todo el mundo saber que va a estar ahí el aparato, y si alguien detecta que hay un paro cardiorrespiratorio, rápido manda un tornillo a alguien por él, mientras yo voy dando reanimación. Entonces, yo creo que esto es empezar a cambiar cultura y empezar a causar sensibilidad en la gente. Todo se puede. Nosotros empezamos, seguimos picando piedra todavía, pero sabemos que vamos a lograr muchas cosas. Queremos que más gente se salve, que haya cada vez menos gente que se muera por estas cosas. ¿Y cómo? Empezando a RCP temprano y dando la posibilidad. En esto no hay otro truco, solamente la RCP. Y es como cuando ya acuden al curso en forma, van a darse cuenta que es lo más fácil de va a ser, yo creo que van a batallar nomás para aprenderse la tabla del 3 que dando el curso de receta, ¿no?